quería remitirme a noviembre de 2007, hace justo 8 años mataron a una mujer que acudió a un programa de televisión. Su agresor en ese momento le pidió que volvieran. Pocos días después la asesinaba y eso produjo bastante conmoción. En ese momento yo trabajaba en el Diario Público y nos encargaron a 2 compañeras hacer esa información. Yo estaba en Cultura y Comunicación, que suelen venir asociadas, y ella estaba en Sociedad. Cuando empezamos a hacer la noticia, yo empecé a buscar expertas en comunicación y ahí fue como descubrí a Pilar López Díez, que bueno, es el alma de esta jornada. Y iba dándome recomendaciones, me remitió a un decálogo que había en Radio Televisión Española y entonces me iba explicando cosas tan sencillas como nunca hablar con los vecinos y las vecinas, no dar el nombre de la víctima y mientras tanto mi compañera, tan ingenua como yo en ese momento, me iba diciendo, oye, vamos muy bien Magda, que ya tenemos a un vecino que nos lo está contando todo, yo al teléfono, ya tenemos no sé qué. Y yo veía que todo era una contradicción, o sea que lo estábamos haciendo muy mal. En ese momento decidimos hacer un decálogo de obligado cumplimiento para la redacción. Ahora, 7 años después, en Público.es mantenemos vigente ese compromiso, aunque, como comentaba Magda, el cambio de formato y de estructura en la redacción nos plantea a veces algunas dificultades, bastantes dificultades para cumplirlo. Y para eso estamos aquí, para ponerlas en común entre todos y buscar soluciones. Yo quería destacar 2. En primer lugar, encontrar enfoques atractivos para que este tipo de historias se lean, porque desgraciadamente los lectores, o al menos los de nuestra página web, parece que no están interesados en la igualdad y esa es nuestra responsabilidad, hacer este tema atractivo. Y en segundo lugar, un reto que es social pero que también se traslada a las redacciones y es que los hombres sientan como propia la lucha por la igualdad, que los periodistas hombres vean que es prioritario informar sobre igualdad y violencia y no solo que lo crean, sino que lo hagan. Y bueno, en Público pensamos que tanto hombres y mujeres periodistas tenemos el deber de informar con rigor sobre esta lucha, implantar de manera rigurosa, como digo, el decálogo, pero también despertar a una sociedad que parece que no está concienciada, o si lo está, parece que no va con ella, sobre lo que significa la violencia de género y vivir en una sociedad que no es igualitaria. Es que la violencia machista es muy difícil, muy raro que se presente en España, en los medios de comunicación españoles, como una violación de los derechos humanos. Y esto es una definición que no pertenece a ningún colectivo feminazi, ni nada por el estilo, sino un organismo tan feminazi, lo digo con toda la ironía del mundo, por favor, estamos orgullosísimos de ser feminazis, un organismo tan sospechoso como Naciones Unidas, violación de los derechos humanos. Hay un riesgo, yo empiezo a ver un riesgo, y es que la información sobre violencia terrorista de género, empieza a no interesar masivamente en los medios, al menos en los medios digitales, que es los que nos dan la oportunidad de obtener una respuesta de qué es lo que está interesando. Bueno, pues seguimos titulando. Una mujer muere en Tarragona al precipitarse desde un 3er piso, una mujer muere apuñalada en Marchena. No se titula con la mujer asesinada. Una mujer ha sido asesinada. Sin embargo, pues no tenemos ese recelo si hay otro tipo de delitos o de crímenes, ¿no? Está claro que aquí hay una carencia de formación debido a la volatilidad, por ejemplo, en las webs y en los digitales, de la que tampoco se libran los medios convencionales, porque, como ha dicho Rafa Álvarez, las direcciones, las empresas están prescindiendo, están despidiendo a las periodistas más veteranas y con mayor experiencia. En la radio seguimos escuchando, aunque cada vez menos, pues comentarios de los vecinos que comentan lo estupenda que era la pareja, lo majo y educado que era él. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por la falta de conocimiento del problema, por la falta de formación. Yo aquí, bueno, pues tengo que decir que los compañeros de las emisoras, en las emisoras pequeñas, pues hay muy poco personal. A veces hay un redactor, bueno, pues a lo mejor en Radio Granada, por ejemplo, un redactor que tiene que hacer el informativo, el autocontrol, el programa, incluso los deportes. Es decir, solo les falta barrer la emisora. Entonces, con lo cual es muy difícil alcanzar y prepararse y tener especialización, ¿no? Creo que deberíamos poner el foco en el agresor. Tenemos que sacar las fotos de ellos, tenemos que dar los nombres y los apellidos. No pueden seguir invisibles para generar un rechazo social. Tenemos que verle la cara. ¿Por qué no? Ya sé que nuestro Estado es muy garantista, ¿vale?
y que mientras uno no se demuestre lo contrario es inocente, pero no, la mayoría son confesos. Después, hay que incidir muchísimo en la educación, repetirlo, que no se está haciendo nada en la raíz, para atajar el problema en la raíz, a través de la raíz, que es la educación. Y luego deberíamos insistir también en lo que decía también Rafa, que la mujer tiene que rearmarse, tiene que recibir acompañamiento y atención psicológica para poder denunciar. Los que tienen que ser tremendamente formados son los directores de los medios, tremendamente formados los jefes de redacción, son los que nos miran a las mujeres que queremos hablar de igualdad y de violencia de género como si fuéramos frikis. Porque estoy segura que todas, en algún momento, y todos los que hablamos de violencia de género, cuando han querido meter una noticia de maltrato, porque no solo es la violencia de las mujeres que asesinan, es que de maltrato hay de continuo. Te han mirado como si fueras alguien raro, te has sentido rara. Bien, las direcciones de los periódicos están copadas por hombres. Yo trabajo en un medio público, en la radio pública. Deberíamos dedicar también al tratamiento de la información desde los medios públicos de este tema. Trabajo en un medio público donde el comité de dirección está compuesto absolutamente por hombres. Todos los jefes de área son hombres y todos los presentadores y directores de los grandes bloques son hombres. Donde hablar de violencia de género está muy bien, pero solamente para un sueldo de 3 minutos, porque, como te dicen, no da para más, no abundemos, porque no da para más. ¿Qué más recorrido tiene? La violencia machista debería tener un tratamiento transversal en las redacciones. Y otra, un poquito también apuntalando lo que ha dicho Rafa Álvarez, de ponerle la etiqueta de violencia de género a muchas noticias que no se les está poniendo. No perdamos de vista los 19 millones de mujeres de 15 años para arriba que han sufrido acoso por las redes, lo que se llama acoso de red. Reproducimos noticias en las que hablamos del escote de la Merkel, de si esta política está casada o no, entonces todo eso se refleja en cómo tratamos la violencia de género, entonces no puede analizarse de una manera aislada, ¿no? O sea, es algo que permea en todo el medio. Otro punto que me parece importante es dar una visión que empodere a las mujeres, que no las victimice y revictimice continuamente, que es una tendencia bastante habitual. Otro punto interesante es usar fuentes feministas más allá de las fuentes gubernamentales. Las feministas tienen muy trabajado este tema y saben qué terminologías utilizar. Las organizaciones hacen grandes esfuerzos. Ahora, os digo también, de cada 10 llamadas que recibimos en Fundación Mujeres de apoyo a medios de comunicación, 8 son para que busquemos a una señora haciendo el pino que además cobre menos que su compañero y si la han pegado mejor. Esa es, digamos, la demanda que en muchas ocasiones tenemos mayoritaria por parte de los medios de comunicación. A partir del asesinato de Ana Orantes en el 97, en el que fue un punto de inflexión, en el que la sociedad se conmocionó fuertemente por haber visto, entre otras razones, en la televisión andaluza, en Canal Sur, una mujer bien parecida, normal, hablando de lo que había padecido a lo largo de 40 años y que esa mujer anuncia que haber aparecido en los medios de comunicación, en la televisión, era su sentencia de muerte. Y efectivamente fue su sentencia de muerte. Ese impacto que causó en la sociedad hizo que a partir de entonces, no del 97, pero sí quizá del año 2000 al 2011, hubiera una irrupción de ese tema, aparecía en la agenda política, apareció en las portadas de todos los diarios, los medios de comunicación y los políticos y en las elecciones se ponía de relieve que había que atajar esta violencia y todo ello llevó a una ebullición en el tema. Hay que dotar de sentido a estas experiencias para que no se vean como episodios aislados de 4 locos que deciden un día levantarse con el pie izquierdo y matar a sus mujeres. Simplemente no es así. Eso responde a una historia que hay que entender y hay que interpretar. Es víctima, sí, pero para poder ir más allá, para poder superar y para poder dotarla de agencia, se necesita superar los marcos victimizadores. No se puede resubordinar a las víctimas construyéndolas única y exclusivamente en los medios como víctimas. Por eso me parece importante esta sección que comentabas tú, Mariola, que has puesto en la ventana, que sean las propias mujeres las que relaten la posibilidad de ser dotadas como sujetos políticos, como sujetos que están, no como sujetos de los que se habla,
que ahora terminaré mi intervención diciendo cómo a veces en los medios se habla de las mujeres, se las conceptualiza a las víctimas como un fetiche, como un objeto de consumo, como un lugar común. Nada más. Pues dotarlas de poder político, de capacidad de agencia, convertirlas en sujetos capaces. Este es el titular: violencia machista, muere una mujer. Lo vamos a resumir. Muere una mujer. Una mujer de 65 años ha fallecido de varios golpes en la cabeza. Su pareja ha sido detenida. Su cadáver se encontró, y a mí qué me importa, pero bueno, en la calle Zubillaga, número 7, en el centro de Oviedo. Y quien no lo sepa, si eres de Oviedo, te pongo una buena fotografía para que lo sepas. Vamos a ver, como dice Mafalda, ¿alguien puede explicarme por qué a los hombres los asesinan y a las mujeres las mueren? O sea, llevamos muchos años en esto. Entonces, las que sois más jóvenes, o los que sois más jóvenes, convenceros de que quien comete un delito es un delincuente. Por favor, gente joven, empezad a utilizar lo que las personas más mayores no se atreven. Como resultado de la investigación os lo digo. Quien comete un crimen es un criminal. Quien comete un asesinato es un asesino. Y ahora yo quiero poner vuestra cabeza en donde yo la tengo. Puede ser que estéis en desacuerdo conmigo. ¿Por qué somos tan benevolentes, tan indulgentes con los hombres asesinos? ¿Por qué no podemos a las mujeres no identificarlas? Yo creo que sí, que hay que identificarlas, porque si no, si ponemos AM. tal, ha sido asesinada por su marido, tal, parece como si esto es vergonzante, es decir, tenemos que ocultar la identidad de una mujer a la que han matado. Cuando en la violencia terrorista se mataba a un guardia civil o a un policía o a un ciudadano, por supuesto que se dice su nombre y su apellido, porque hay que reivindicar que esa persona la han matado, y como la han matado no tenemos por qué ocultar su nombre. Es verdad, echamos la culpa a los directores y a los redactores jefes, y yo creo que tenemos razón en que no son feministas, pero yo creo que es que tampoco tenemos que intentar que lo sean. O sea, es que creo que nos estamos un poco equivocando de nuestro papel. O sea, el feminista no tiene por qué ser la única persona que tenga que defender el tema de los derechos humanos y el tema de violencia de género. Creo que hay que identificar a las víctimas en el mejor sentido de la palabra. Cuando las víctimas eran de ETA, se asociaron. La fuerza de las víctimas de ETA, que politizaron su sufrimiento, vino a través de su asociacionismo y su fuerza. Yo quería aportar una cosa con el tema del efecto llamada. Nosotros hicimos también una especie de reflexión y de análisis. Si cuando había bajado el peso informativo de la violencia de género y había un caso en Galicia, suponer, que recogían las radios y la prensa local, y a las 10 horas había otro caso en Murcia que recogían las radios y las prensas locales, si en el tercer caso ya ocurría en otra localidad y entonces los medios nacionales se fijaban en cómo podía haber efecto llamada de un caso gallego tratado por medios gallegos que no había llegado a un individuo en Murcia, esa pregunta nos la hacíamos y nos la seguimos haciendo para intentar despejar las dudas sobre el efecto llamada. Lo hemos dividido en lo que hemos estado hablando en diferentes puntos. El primero es diagnóstico en medios. Uno de los puntos que más se ha repetido es que yo creo que todas y todos coincidimos en que se está tratando la violencia de género como un suceso, hay una falta de relato y también hay una falta de información que conciencie. Las causas, pues faltas de medios en general dentro de las redacciones como consecuencia de la precariedad. Se hablaba de despidos de periodistas veteranos que llevaban años cubriendo esta información. Y luego también se hablaba de falta de formación en la redacción, en las universidades, si se planteaba si se estaba dando algún tipo de formación en violencia de género a los futuros periodistas. Otro de los puntos es la falta de sensibilidad en la dirección de los medios de comunicación por los temas de igualdad. Hemos escuchado a varias compañeras contando las luchas que tienen diariamente para poder incluir la violencia de género en los informativos. Se hablaba de que se nos tachaba de las feministas frikis y demás.
hay ahí pues otro problema que habrá que ver cómo se soluciona. Otro de los puntos es desconocimiento de las leyes y convenciones sobre violencia de género, pero también sobre los códigos deontológicos del periodismo. Obligación también, debido a la falta de medios, a la inmediatez también de Internet, la obligación a informar con precipitación, que eso al final muchas veces hace que cojas el titular. Se planteaba que muchas veces se estaba cogiendo el titular que viene de agencia, que no da tiempo a editar la información, a valorar y también a complementarla, que es otro de los puntos que se ha planteado, que es la contextualización, hablar con expertas. Otra de las críticas que también hemos escuchado, en este caso más por parte de las expertas, son el uso de recursos gráficos. El compañero de La Sexta sí que explicaba que ellos intentaban no sacar la imagen del cadáver cuando salía de casa, pero también tener en cuenta las fotos con las que se están ilustrando las noticias, e incluso las fotos que están asociadas o las fotos que hay en las noticias relacionadas. Y luego también el último punto que hemos incluido en este diagnóstico de medios es intentar evitar los estereotipos de mujeres. Se hablaba de explicar el relato de las mujeres. La compañera Izaskun hablaba de incluso pues, introducir pues, si son mujeres migrantes, es decir, caracterizar a las mujeres, contar su historia y que no se quede solo en que son una cifra.